Bienvenidos una vez más a nuestro rincón secreto. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Hoy es un día especial. Si han estado siguiendo nuestras redes, tal vez hayan notado algunas pistas, algunas señales que hemos ido dejando caer por ahí, ¿no? Bueno, prepárense porque hoy, finalmente vamos a destapar uno de nuestros secretos mejor guardados. No estamos hablando de un nuevo proyecto cinematográfico ni mucho menos. Hoy vamos a abrirles las puertas de nuestra cocina, de nuestro hogar y sobre todo, de nuestro corazón. ¿Listos para acompañarnos en esta aventura culinaria y personal? Porque hoy, no solo vamos a cocinar, vamos a compartir. Y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, que vienen muchas sorpresas. Y ahora sí, empecemos con la magia de hoy. Bueno, sé que muchos de ustedes han estado sospechando algo desde hace tiempo. Las miraditas cómplices en las alfombras rojas, las historias que subimos a Instagram con una taza de café sospechosamente similar, la verdad es que ya no podíamos ocultarlo más. Sí, amigos, amigas, lo que ven es real, lo que sienten es verdad, Ande y Kerem, juntos en la cocina. Y no solo en la cocina, Juntos compartiendo momentos, creando recuerdos y sobre todo, cocinando un montón de delicias que nos hacen la boca agua. Para nosotros, la cocina es mucho más que un lugar donde preparar la comida. Es nuestro santuario, es donde nos relajamos, donde conectamos, donde las ideas fluyen y donde, a veces, también surgen pequeños desastres que luego nos causan muchísima risa. Y hoy queremos compartir ese espacio tan especial con ustedes. Prepárense para un viaje gastronómico y sentimental. No vamos a fingir que somos chefs profesionales, ni mucho menos. De hecho, muchas veces acabamos más enharinados que la pizza que estamos haciendo. Pero lo que sí tenemos es mucho amor, muchas ganas de aprender y, sobre todo, muchas recetas deliciosas que queremos que prueben en casa. Vamos a empezar con algo básico, algo que nos encanta y que siempre nos saca de apuros cuando tenemos poco tiempo, pero queremos comer algo rico y casero. Hoy vamos a preparar un delicioso pesto de aguacate y nueces. Sí, lo sé, suena un poco diferente al pesto tradicional, pero confíen en nosotros, es una maravilla. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es, por supuesto, un par de aguacates maduros. A Ande le encanta usar esos que están a punto de pasarse, porque dice que son los más cremosos. Yo prefiero los que están en su punto exacto, pero la verdad es que todos son deliciosos. Cortamos los aguacates por la mitad, retiramos el hueso y sacamos la pulpa con una cuchara. Ojo con el cuchillo, que no queremos accidentes en la cocina. Una vez que tenemos la pulpa en el bol, añadimos un buen puñado de nueces. A mí me gusta tostarlas un poquito antes para que tengan más sabor, pero eso es opcional. También vamos a incorporar un diente de ajo pequeño, un chorrito de zumo de limón para que el aguacate no se oxide y un poquito de sal y pimienta al gusto. Y por supuesto, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Ese no puede faltar. Ahora con una batidora de mano, trituramos todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Si ven que está muy espesa, pueden añadir un poquito más de aceite de oliva o incluso un poco de agua. Y listo. Ya tenemos nuestro pesto de aguacate y nueces. Lo podemos usar para acompañar pasta, tostadas, ensaladas, o incluso comerlo a cucharadas como hacemos nosotros a veces. Y mientras preparamos el pesto, ¿por qué no les contamos un poco más sobre cómo es nuestra vida juntos? No todo es glamour y alfombras rojas, ¿saben? También hay muchos momentos cotidianos, de esos que son los que realmente importan. Una de nuestras cosas favoritas es levantarnos temprano los fines de semana y preparar el desayuno juntos. Bueno, más bien yo preparo el desayuno y Ande pone la música y baila mientras yo cocino. Es nuestra forma de empezar el día con alegría. Ande es mucho más dulce que yo, así que sus desayunos suelen ser más elaborados. A mí me gusta lo sencillo, un par de tostadas con aguacate y un buen café son suficientes. Pero cuando Ande se pone creativa, ahí es cuando empiezan las maravillas. Sus tortitas son legendarias, las mejores que he probado en mi vida, y no lo digo porque sea mi novia. Y hablando de cosas dulces, otra de nuestras pasiones es la repostería. A mí me encanta el olor que se crea cuando horneamos galletas o un bizcocho.
Es un aroma que me recuerda a la infancia, a la casa de mi abuela. Y a Ande le fascina decorar, es una artista con el glaseado. Si la vieran haciendo flores con la manga pastelera, es hipnotizante. Y aunque la cocina es nuestro espacio creativo, también es donde a veces discutimos. No es que tengamos grandes peleas, pero sí que a veces hay diferencias de opinión sobre la cantidad de sal o el tiempo de cocción de la pasta. Pero al final, todo se soluciona con una buena cucharada de lo que sea que hayamos preparado y sobre todo, con mucha paciencia y amor. Pero volviendo a la cocina, les quiero compartir otra receta que nos encanta preparar los días que queremos algo más elaborado. Se trata de un risotto de champiñones y trufa que es para chuparse los dedos. Para este plato vamos a necesitar arroz carnaroli, caldo de verduras caliente, champiñones frescos, aceite de oliva, cebolla, ajo, vino blanco, queso parmesano rallado, un poco de mantequilla y por supuesto, aceite de trufa. Empezamos picando finamente la cebolla y el ajo y los sofreímos en una sartén con aceite de oliva. Cuando estén transparentes, añadimos los champiñones laminados y los salteamos hasta que se doren. Luego incorporamos el arroz carnaroli y lo tostamos unos minutos, removiendo constantemente. Después vertemos un chorrito de vino blanco y dejamos que se evapore el alcohol. A partir de aquí empezamos a añadir el caldo caliente poco a poco, cazo por cazo, sin dejar de remover. Es importante que el caldo esté siempre caliente para que el arroz se cocine de manera uniforme. Este proceso llevará unos 18 minutos aproximadamente. Cuando el arroz esté al dente, retiramos la sartén del fuego y añadimos la mantequilla, el queso parmesano y un buen chorro de aceite de trufa. Removemos bien para que se integren todos los ingredientes y dejamos reposar unos minutos antes de servir. El aroma que desprende este risotto es increíble, les aseguro que van a sorprender a todos con este plato. A mí personalmente me encanta el toque que le da la trufa, es algo que lo eleva a otro nivel. Y a Ande, bueno, a Ande le encanta todo lo que yo cocino, es la mejor catadora del mundo. Y hablando de Ande, ¿por qué no les contamos una de sus recetas favoritas? Ella es una experta en ensaladas, es capaz de convertir una simple lechuga en una obra de arte. Su especialidad es una ensalada con quinoa, aguacate, mango y vinagreta de lima que es simplemente espectacular. Para esta ensalada vamos a necesitar quinoa cocida, aguacate en dados, mango maduro también en dados, cebolla roja finamente picada, cilantro fresco picado y por supuesto, la vinagreta. Para la vinagreta vamos a mezclar zumo de lima, aceite de oliva, sal, pimienta y un toque de miel. Y el truco de Ande es dejar que la vinagreta repose unos minutos antes de añadirla a la ensalada para que los sabores se mezclen bien. En un bol mezclamos todos los ingredientes, vertemos la vinagreta por encima y listo. Una ensalada fresca, saludable y llena de sabor. Es perfecta para un almuerzo ligero o como acompañamiento de una cena. A Ande le gusta mucho esta ensalada porque dice que es muy versátil y que se puede adaptar a los ingredientes que tengamos en casa. A veces le añade tomate cherry, otras veces pepino, otras veces piña, siempre está experimentando. Y a mí me encanta que sea tan creativa en la cocina. Creo que esa es una de las cosas que más admiro de ella. Y ya que estamos compartiendo secretos, les vamos a contar otro que tal vez les sorprenda un poco. ¿Saben qué es lo que más nos gusta hacer cuando no estamos trabajando? Jugar juegos de mesa. Sí, así como lo oyen. Somos unos frikis de los juegos de mesa. Tenemos una colección enorme que va desde los clásicos hasta los más modernos. Nos encanta pasar las tardes jugando al ajedrez, al Monopoly o al Scrabble. Y cuando invitamos a nuestros amigos a casa, la noche siempre acaba con una partida de Cluedo o de Pictionary. Nos reímos muchísimo jugando y la verdad, es una forma genial de desconectar del trabajo y relajarnos. Ande es muy competitiva, así que siempre intenta ganar. Yo soy un poco más tranquilo, pero no por eso dejo que me gane tan fácil, Y otra cosa que nos encanta es ver películas juntos. Tenemos un ritual sagrado. Los viernes por la noche preparamos palomitas de maíz, nos acurrucamos en el sofá y vemos una película, normalmente una comedia romántica o una de acción, dependiendo del humor que tengamos ese día. Y a veces, si la película es muy buena, nos quedamos dormidos en el sofá, abrazados. Son momentos sencillos, pero son los que más atesoramos. Y ahora, volviendo a la cocina, vamos con una receta que es perfecta para una noche romántica, unos ravioles caseros con salsa de mantequilla y salvia.
Para la masa vamos a necesitar harina, huevos y un poco de sal. Amasamos todos los ingredientes hasta obtener una masa lisa y elástica. La envolvemos en film transparente y la dejamos reposar en la nevera durante al menos 30 minutos. Mientras tanto, preparamos el relleno. Podemos usar espinacas y ricota, o carne picada, o cualquier otro ingrediente que nos guste. Extendemos la masa con un rodillo y cortamos círculos. Ponemos una cucharadita de relleno en cada círculo. Doblamos la masa por la mitad y sellamos los bordes con un tenedor. Hervimos los ravioles en agua con sal hasta que suban a la superficie. Para la salsa, derretimos mantequilla en una sartén y añadimos hojas de salvia fresca. Cocinamos a fuego lento unos minutos para que la mantequilla se impregne del aroma de la salvia. Servimos los ravioles con la salsa de mantequilla y salvia y espolvoreamos un poco de queso parmesano rallado por encima. Un plato sencillo, elegante y muy sabroso. A mí me encanta cocinar platos con pasta fresca, porque me parece que son muy reconfortantes y que saben a hogar. Y a Ande le encanta comerlos, así que es la combinación perfecta. Y para terminar este viaje culinario, les vamos a compartir una receta que es perfecta para un día caluroso, un refrescante gazpacho andaluz. Para este plato vamos a necesitar tomates maduros, pepino, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo, aceite de oliva, vinagre de Jerez, sal, pimienta y un poco de pan del día anterior. Cortamos todas las verduras en trozos pequeños y las ponemos en el vaso de la batidora junto con el pan remojado en agua, el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta. Trituramos todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Si vemos que está muy espesa, podemos añadir un poco de agua fría. Guardamos el gazpacho en la nevera durante al menos 2 horas para que esté bien frío. Servimos el gazpacho en vasos o cuencos y podemos decorarlo con trocitos de verdura, huevo duro o un chorrito de aceite de oliva. Un plato fresco, saludable y lleno de vitaminas. A mí me encanta el gazpacho porque me recuerda al verano, a los días de sol y a las vacaciones en el sur de España. Y a Ande le encanta porque es muy ligero y fácil de digerir. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este recorrido por nuestra cocina, por nuestro hogar y sobre todo por nuestros corazones. Queríamos compartir con ustedes este lado más íntimo, más personal y demostrarles que además de actores, somos personas normales que disfrutan de los pequeños placeres de la vida. Hemos aprendido mucho cocinando juntos y estamos deseando seguir explorando nuevas recetas, nuevos sabores y nuevas aventuras. Y lo mejor de todo es que podemos compartirlo con ustedes. Este vídeo es una pequeña muestra de lo que es nuestra vida juntos y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros prepararlo. No olviden que la cocina es mucho más que un lugar donde preparar la comida. Es un espacio para compartir, para crear, para reír y para amar. Así que anímense a cocinar, a experimentar, a equivocarse y sobre todo, a disfrutar. Y ahora, como siempre, les quiero dar las gracias por acompañarnos un vídeo más. Su apoyo, sus comentarios, sus me gustas, todo lo que hacen por nosotros nos llena de alegría. Nos encanta saber que están ahí al otro lado de la pantalla, compartiendo nuestras experiencias y animándonos a seguir creando contenido. No olviden dejarnos en los comentarios qué receta les ha gustado más, cuál les gustaría que preparásemos en el próximo vídeo o qué otros secretos quieren que les revelemos. Nos encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Recuerden que este canal es de todos y para todos, así que siéntanse libres de compartir sus ideas y sus sugerencias. Y sobre todo, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan con sus amigos para que también se enteren de nuestro pequeño secreto y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Vienen muchas más sorpresas, recetas y momentos inolvidables. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no se olviden de disfrutar de la vida y de la buena comida.